Con mucho gusto, hoy queremos compartirles un tema que consideramos de vital importancia tanto para nuestro desenvolvimiento físico como espiritual. Y es así que a este tema lo hemos llamado las leyes biológicas y la medicina del alma. Empezaremos diciendo que el hombre es una creación divina, siendo este un trío de perfecta armonía de cuerpo, alma y espíritu. Por ende diremos que la salud también es una perfecta y delicada armonía entre el alma, el cuerpo y el espíritu, en el cual el alma, cuando se tiene encarnada, resulta ser un mediador perfecto entre el espíritu y el cuerpo, impidiendo así enfermar. En consecuencia, la supuesta enfermedad es aquella alteración de dicha armonía, es decir, enfermedad será desarmonía. O también podemos decir que es el esfuerzo que hace nuestro cuerpo para restaurar la armonía entre esos tres aspectos antes mencionados. Debemos también tener presente que toda creación en el universo es posible por la acción de tres principios divinos. Y es así que estos se expresan y están presentes en nuestro cuerpo, en nuestro sistema nervioso, en nuestros nervios, que es por donde circula la energía de la vida. En nuestro sistema nervioso cerebroespinal se expresa el íntimo, el Espíritu Santo, siendo esto el gobernante de nuestras funciones conscientes. En ese sistema nervioso del gran simpático se expresa esa luz astral, que es de donde surgen muchas de nuestras enfermedades, ya que en este se encuentra el karma, muchos de nuestros egos y una infinidad de larvas astrales. También tenemos a ese maravilloso sistema del vago, quien es el que apaga y regula las funciones del sistema simpático. Entonces, una perfecta sincronización de estos hace que experimentemos una sensación plena de salud. Pero resulta que nuestros cuerpos ya traen ciertas deficiencias y potencialidades desde el nacimiento mismo, ya sea esto por karma o por dharma. Entonces, esto favorecerá o perjudicará en determinadas circunstancias de la vida al enfrentarnos a los distintos eventos. Sobre todo cuando tengamos que enfrentarnos o se presenten en nosotros aquellas crisis curativas
decisivas para sanarnos o perder la batalla y morir. Más adelante aclararemos esto. Lastimosamente venimos cargados de muchos agregados psicológicos que traemos de otras vidas y ahora, con la formación de una falsa personalidad que la ponemos como una careta a nuestra verdadera identidad, cual es esencialmente espiritual. Y es así que interpretamos erróneamente los distintos eventos externos e internos de nuestra vida, permitiéndonos así que aquellos eventos externos dañen y alteren nuestros estados internos, provocando en nosotros desarmonía, tanto física, corpórea como espiritual. Al permitir que sea nuestro ego y no la conciencia quien decida sobre tal o cual evento. El ego representa a esos aspectos psicológicos inhumanos, complicados, que todo lo interpretan mal, lo interpretan de una forma trágica y lo único que logran en nosotros es la desarmonía, el dolor, la enfermedad y la muerte. Es decir, que la enfermedad se viene cuando esos agregados psicológicos hacen una equivocada, mala y destructiva interpretación de un evento externo e interno, convirtiéndolo en ese momento en un conflicto, desatando así un programa especial biológico. Dicho programa será el resultado de la interpretación que le dé nuestra falsa personalidad y por ende nuestros distintos agregados psicológicos o los llamados egos al evento, convirtiendo así a este en un conflicto de carácter sorpresivo, agudo, dramático y que muchas veces se lo vive en soledad. Por estar con nuestra conciencia dormida y no entendiendo lo sucedido, ni visualizar una solución inmediata, cayendo así en un estado de simpaticotonía y estrés permanente, perdiendo la salud apreciada. En este estado de confusión por el conflicto, lo más común es estar estresado y muy confundido. Y es precisamente en ese instante que la persona se siente tensionada, sus pensamientos se vuelven repetitivos en torno al evento, presenta manos frías, puede subirle la tensión sanguínea, se le ve agitada, su pulso se acelera, no puede dormir, sufre de insomnio y pierde el apetito. Sabemos que científicamente es en ese preciso instante del conflicto cuando un determinado punto del cerebro expresa una alteración, expresa una inflamación que puede ser mal interpretada como un tumor.
Esta es visible y detectable con radiología. Y no es más que la materialización en nuestro cerebro de aquella mala interpretación del evento por nuestro ego, por nuestro agregado psicológico. Es lo que en la nueva medicina se llaman focos de Hammer. La localización de los focos de Hammer también determinan sincronizadamente por su ubicación en el cerebro el órgano relacionado o llamado a sostener la vida orgánica, mientras psicológicamente y espiritualmente se encuentra solución al conflicto. Y como nada en la vida se da por mera casualidad, sino que todo tiene una causa y un propósito divino, los eventos tampoco son casualidad, sino que se dan por algo, y no son más que una ayuda para nuestro ser en el trabajo del despertar de nuestra conciencia. Si mantenemos la conciencia activa, los eventos no serán conflictos y sabremos interpretarlos y digerirlos correctamente y no enfermaremos, porque les daremos una justa interpretación en total y completa armonía, es decir, en completa salud. Pero el momento en el cual entregamos nuestro vehículo físico y permitimos que el ego atrape nuestra conciencia, nos identificaremos con aquel evento, viéndolo como un conflicto, dándole así una mala interpretación al mismo. Sentiremos que es algo inesperado por estar dormidos, dramáticos según el ego, y lo viviremos internamente en soledad. Los eventos, los acontecimientos de nuestra vida son controlados por ley divina, por karma o por dharma. Causa y efecto. Estos jamás son casualidad y depende de nuestra comprensión si nos quedamos en ellos o los superamos. Si nos quedamos enredados en el conflicto sin solución alguna, entonces mantendremos un estado constante de estrés, llevando así a nuestro cuerpo a un estado extremo, hasta agotarlo y morir. Es en ese instante cuando la persona debe buscar, encontrar la causa de tal desarmonía, hacer una remembranza de todo lo sucedido, buscar el agregado psicológico que hizo ese desastre para tratar de digerirlo con el estómago de la conciencia. Si lo logra, eso que podía matarlo, ahora lo hará más fuerte una vez superado el conflicto. Cuando encontramos la causa, el evento y descubrimos al culpable, el ego mismo, el ego causante de tal enfermedad, entonces el conflicto termina, porque lo entendemos y comprendemos y sabemos el porqué de todo y ya podemos relajarnos. Entonces pasamos de un estado de simpaticotonía
a un estado de vagotonía. Y es aquí que pasamos a una segunda fase del propósito por recuperar la armonía o salud. En esta fase de reparación es cuando podemos constatar, sentir y experimentar los síntomas de los daños que ocasionamos a nuestro cuerpo al someterlo a un estado extremo de simpaticotonía o un estrés oxidativo. Es como en una guerra. Mientras dura la guerra, nadie se preocupa de los daños que nos ocasiona el conflicto bélico. Solo estamos preocupados de sobrevivir y solucionar el conflicto. Pero es cuando éste termina que nos lamentamos y podemos ver la gravedad de sus daños y la gravedad de la guerra o conflicto, sus consecuencias. Tanto nuestro cuerpo, cerebro y psiquis o alma estaban concentrados en la supervivencia y solución del conflicto. Pero encontrada la solución y terminado el mismo, sentimos las consecuencias. Entonces, la persona se siente muy enferma, débil, entra en un estado de vagotonía extrema. A ese estado se le conoce como el primer estado de reparación. Y es entonces cuando asoman los distintos síntomas de las supuestas enfermedades o mal llamadas enfermedades, puesto que solo es un siguiente paso de un programa natural biológico que tiene el propósito de recuperar nuestra armonía o salud. Y es cuando las personas se alarman y acuden al médico, se hacen exámenes y por diagnóstico de la medicina tradicional, la medicina alópata, se le etiqueta con tal o cual enfermedad. Enfermedad muy relacionada con el conflicto que acabó de solucionar, ya que todos estos síntomas no son más que los síntomas de un programa que la naturaleza tiene de reparación debido a tal o cual conflicto. Este programa de reparación se dará en 3 fases, bien marcadas. La primera fase es donde la persona siente como su sistema nervioso entra en un estado de vagotonía extrema. Siente cansancio continuado. Se siente relajado. Sus pensamientos obsesivos terminan. Siente un alivio psicológico. Sus manos se tornan calientes. Su circulación se torna débil. Desciende su rendimiento. Le da mucho sueño, cansancio, pero vuelve el apetito. Empieza a subir de peso, suele darles dolores de cabeza, puede darle fiebres, se hincha, retiene líquidos y es aquí donde les da infecciones. Esto es normal, es parte del proceso de reparación. Y luego experimentará o entrará en una segunda manera dentro de esta misma etapa de reparación que tiene la naturaleza para reconstruir lo dañado, como si fuese confirmando
que el conflicto verdaderamente está solucionado y dándole una energía extra al cuerpo para que trate de salir de ese estado extremo de vagotonía. Y es aquí entonces que se desata una crisis curativa, acelerando así el proceso de reparación, pero en un estado nuevamente de simpaticotonía temporal. En este nivel de reparación, la persona puede sentir, si la crisis curativa es muy fuerte, que puede perder la vida. En ese instante es donde se puede ayudar con las distintas terapias alternativas, con ciertas medicinas, para que pueda superar con éxito esta crisis, pero sin tratar de suprimir la crisis, solo ayudar a modularla, ya que esta es muy necesaria para el proceso de reparación. La crisis curativa será tan fuerte como la gravedad del conflicto, pero la gran mayoría logra salir con éxito. Existen personas que no la soportan y sufren grandes crisis, les podría dar infartos o poder entrar en un shock, y lamentablemente algunos pueden perder la vida. Es en el proceso de reparación donde también encontramos a los distintos microorganismos, como los hongos, los virus, las bacterias y ciertos tipos de parásitos. Entonces pensamos, según los exámenes, según los análisis, que ellos son quienes nos enfermaron, no sabiendo que dicho programa natural biológico los llamó, junto con células del sistema inmunológico, como una ayuda para eliminar de los órganos y tejidos afectados ciertos desechos, células y tejidos que ya no son necesarios. Estos son como los bomberos, que nos ayudan a apagar el incendio que hemos ocasionado nosotros mismos con nuestra desarmonía y que están presentes en todos los incendios. Aquí podemos y debemos ayudar al enfermo con terapias de acupuntura, magnetoterapia, flores de Bach, homeopatía, masajes, etc. Y de ser necesario e inevitable, medicinas químicas en el caso de emergencias. Deben ser terapias que no eliminen ese proceso natural de reparación, sino más bien que lo modulen para que sea más soportable ese proceso de reparación por el paciente. Una vez superada la crisis curativa con éxito, entramos a un tercer estado de reparación, en el cual la persona siente nuevamente un estado de vagotonía, pero mucho menor que la primera fase de reparación y de menor tiempo de duración, con síntomas muy parecidos, luego de la cual recuperará la salud completa. Entra en un estado de normotonía hasta cuando se identifique nuevamente con otro evento o conflicto. Entonces vemos en todo esto como la naturaleza es muy sabia y a todo instante trata de recuperar la vida, de precautelarla, y a su manera brinda una solución biológica a un problema
psicoemocional y espiritual. Trata de sobrevivir metiendo en determinados episodios de la vida la doble transmisión, hablando figuradamente, ayudando así a salir del pantano en el cual psicológica, física y espiritualmente nos encontramos. Esa doble transmisión es solo temporal, es mientras salimos del problema. Este ejecuta, aplica un programa natural especial, biológico, de emergencia, que se enciende cuando el software espiritual, psíquico, que sostiene la vida, se descontrola con ese virus del ego, quien es ese mal intérprete de la vida. Aquí debemos decir que todos, sin excepción, debemos prepararnos tanto física, mental, emocional y espiritualmente para no enfermar. Y que si de todas formas enfermamos, poder superar con éxito estos conflictos y prontamente recuperar la salud total, completa y en absoluta armonía. Para ello recomendamos no infringir ley, ni natural ni divina, porque la ley es la ley y la ley se cumple libremente y encontrará la forma de imponerse. Como vemos, el principal factor de la llamada enfermedad es nuestro ego, mismo que nos crea y nos mete en graves conflictos. Hace que vayamos creando más karma, hace que creemos larvas astrales que roban y absorben nuestra energía vital, nos desequilibra mental, emocional y físicamente. Este interpreta mal los sucesos de la vida y nos lleva al sufrimiento, al error y la enfermedad. Para prevenir enfermedades, recomendamos la meditación profunda, trascendental, por lo menos realizarla 1 hora por día, como un ejercicio de compensación o de equilibrio físico y espiritual y mental. Autoobservarnos de instante en instante para descubrir y eliminar esos elementos psicológicos e inhumanos, el ego, que como virus diabólico daña nuestro software del alma, nuestro software espiritual de vida. Debemos tomar conciencia de sí mismos y saber que la curación viene de adentro de nuestro interior profundo, de nuestro ser mismo, y que nadie se cura siendo el mismo, no cambiando su forma de pensar, su forma de sentir y de actuar en la vida. La sanación siempre implica un cambio profundo y aprobación divina. Es decir, debemos cambiar nuestra forma de pensar, de sentir y de actuar en la vida, primero conmigo mismo y con los demás. Es necesario hacer méritos para sanarse, promoviendo la curación de otros, dándoles apoyo físico y espiritual, apoyarlos en sus distintos procesos, ya que uno recibe lo que se da. Respetar al máximo las leyes divinas y naturales, descansando lo suficiente, no trasnochando, para no dañar los ritmos circadianos y regenerar el cuerpo, eliminar toda clase de vicios, comer alimentos lo más naturales posibles, vivir con alegría y en paz con nuestros semejantes, saber convivir y pedir perdón a quienes ofendimos,
y perdonar a quienes me ofendieron. Recomendamos caminar diariamente descalzo, sin zapatos, 20 minutos en tierra para descargar la energía peristáltica. También hacer diariamente ejercicio recreativo moderado, jamás extremo. Una calistenia para mover linfa y estirar los músculos, activar la circulación. En conclusión, diremos que la salud es un estado de armonía del cuerpo, el alma y el espíritu, que cuando éste se rompe, experimentamos la desarmonía, con síntomas de enfermedad, siendo estos síntomas la forma como la naturaleza del cuerpo actúa para recuperar la armonía perdida físicamente, mientras el alma y el espíritu solucionan sus conflictos. Si nos encontramos en dolor, enfermedad y sufrimiento, ya sabemos que existe un culpable, el mí mismo, el ego, el yo psicológico, ya que este es error, sufrimiento y muerte, tanto física como espiritualmente hablando, puesto que es el causante de los padecimientos del alma y la llamada muerte segunda. Eliminar el yo, el ego, es impostergable para despertar conciencia y cumplir única y exclusivamente la ley del Gloriam, y para así jamás enfermar.